Bueno, todavía no voy a compartir, pero voy a hacer una pequeña introducción, más o menos, de lo que vamos a... Resulta que hasta ahora nosotros hemos visto barras, ¿no es cierto? Barras aisladas, sometidas a tracción, ¿no es cierto? Bueno, sí, no estoy compartiendo todavía. Aún no. Bueno, y esas barras que hemos visto a tracción tenían solamente una deformación, ¿no es cierto? Y la deformación era axial, porque eran barras sometidas a tracción o compresión, ¿no? Y eso era lo que nos dice también nuestro texto, ¿no es cierto? Nuestro texto base. Ahora, si nosotros pasamos, a ver, ahora sí debería verse. Aquí. Si nosotros ahora pasamos, bueno, dice, estos elementos realmente, dice este texto, están definidos por, hemos visto esta matriz de elementos, ¿no es cierto? Pero adicionalmente tenemos por un lado esa matriz, y por otro lado se tiene la ecuación de ¿qué era esto? La ecuación de matricial de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces dice, esas barras estaban solo sometidas, al estar solo sometidas a esas acciones, tienen, son fuerzas normales, ¿no es cierto? F1, F2, y solo dependen de los desplazamientos longitudinales 1 y 2. Ahora, ¿qué pasa con una estructura articulada? Si se la discretiza en elementos finitos lineales, en los nodos, con nodos en sus extremos, también dice, esto es lo importante aquí, y voy a ver si puedo anotar. Ups. Bueno, entonces dice, también puede existir desplazamientos transversales, dice, ¿no? Ahora una estructura articulada, igual, con cargas sometidas a sus nodos, ahora sí puede, dice, experimentar desplazamientos transversales. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que ahora tenemos más grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces ahora, de inicio, ya tenemos ¿cuántos grados de libertad? Si esto es una barra, o sea, por barra, tenemos nosotros, lo que quiere decir es que ahora tenemos dos desplazamientos, ¿no? Si dice que puede tener desplazamientos transversales, entonces ahora tenemos un desplazamiento más, que en realidad es este, ¿no? A ver, aquí. En realidad es este, ¿no es cierto? Este desplazamiento. Entonces, al tener ahora 2 grados de libertad por nodo, entonces, ¿qué es lo que consecuentemente sucede? Que el orden de la matriz se incrementa, ¿no es cierto? Entonces se duplica, básicamente, ¿no es cierto? Nosotros teníamos por elemento lineal antes solo dos desplazamientos, U1 y U2, ¿no? Pero ahora tenemos más desplazamientos, tenemos dos más, no se va a ver nada. Para decir, tenemos este
este y este. Vamos a poner azul. Es decir, tenemos azules, los unos, U1, B1 y rojos U2, B2, ¿no es cierto? Por nudo. Eso tenemos ahora, ¿no? Entonces tenemos 2, nuestra matriz crecerá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuánto es nuestro? Que habíamos dicho que la matriz de rigidez dependía de qué? Dependía de que el grado depende de esto, ¿no es cierto? De, de esto, de los nodos y los grados de libertad. Los grados de libertad por nodo. Entonces, si por nodo ahora tenemos 2, entonces ahora tenemos estos desplazamientos, ¿no es cierto? U1, B1, B2, U2, que están aquí, ¿no es cierto? Ahora, no importa cuáles sean estos desplazamientos, ahora, eso sí, dice, solo existirán fuerzas nodales. Y estas fuerzas dependen solamente de los desplazamientos longitudinales 1 y 2. Esto es importante. Esto sigue conservando, se sigue conservando, quiero decir, que las fuerzas son nodales, ¿no es cierto? Pero, sin importar que existan desplazamientos nodales transversales, solo existen fuerzas nodales F1 y F2. Bueno. Hay fuerzas nodales, pero hay desplazamientos transversales, ¿no? Y estas fuerzas, dice, dependen únicamente de ¿qué? De U1 y U2. Eso. Entonces, todavía se mantiene eso, ¿no es cierto? Del anterior, el caso de donde solamente existen desplazamientos axiales, digamos así, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué sucede entonces? Ahora, la ecuación a la que hace referencia es la ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? Que es esta, en realidad, ¿no? Esta no es más que, ya sabemos, todo esto es, ¿qué cosa? K, ¿no es cierto? Esto es K por U y esto es igual a F. Lo mismo. Solo que ahora esto es lo que va a cambiar. Entonces, como aquí ya tenemos un desplazamiento transversal adicional, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que ahora la ecuación es una ecuación que aumenta. Si ustedes se fijan bien, aumenta esto, ¿no es cierto? Hemos aumentado esta fila que corresponde a B1 y esta fila que corresponde a B2. Pero aquí no hay fuerzas transversales. Ojo, esto es lo que deben anotarlo y tenerlo muy en cuenta. A pesar de que existen desplazamientos transversales, ¿no? No existen fuerzas transversales. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo una barra, ¿no? Pero es una barra articulada. Entonces es la diferencia, ¿no? Ahora, esto es en general, ¿no es cierto? Esto es la matriz K. Pero es la matriz K eh, completa. Entonces, para este caso, ¿cuál es la matriz para el elemento? ¿No? Esta es la ecuación generalizada, es la ecuación, si quieren, general, pero con los componentes B2, ¿no es cierto? Tiene sus componentes. Ahora. Entonces, para un elemento, aquí está,
se corresponde con esta gráfica, se incrementan un par de columnas y un par de filas, ¿no es cierto? Sigue siendo un elemento. Esta es su matriz elemental, digamos, o de cada elemento, ¿no es cierto? Entonces ahora la matriz de la barra, dice, la matriz de rigidez del elemento barra, es esta, ¿no? Y es de 4 por 4, ¿no es cierto? A ver. Eso es. Bueno, ahora, aquí hay que hacer una especie de paréntesis. Esto realmente depende o está realmente directamente relacionado con el método de qué, dice, de los desplazamientos. Entonces dice, por eso esta matriz coincide con el método de los desplazamientos, que está en el apéndice C de este texto. Bueno, ¿qué decía eso? Entonces aquí realmente aparece esta famosa matriz de transformación de coordenadas. Si vamos al apéndice C, un momento, vamos a encontrar de dónde se obtenía esta matriz. Entonces quiere decir que en eso el método de los desplazamientos coincide a cabalidad con el método de los elementos finitos, básicamente, ¿no? Entonces, si quieren, este capítulo o este, este caso de elemento finito, este tipo de elemento finito, comparte mucho con el método de los desplazamientos. Tanto es así que también se maneja el concepto, ahora sí, de sistema global de coordenadas y sistema local. Entonces esto viene de realmente el método de de los desplazamientos. Entonces, ¿qué se hace? Primero, si se tiene una estructura o un arreglo como este, entonces primero habrá que enumerar los nodos, ¿no? Este es un mismo nodo, solamente está como que desglosado, ¿no? Pero el nodo es el mismo. Entonces dice, primero enumeramos los nodos. 1, 2, 3, 4. El orden, bueno, puede variar, pero normalmente hay que seguir un orden, ¿no? Ahora, dice, ¿se enumera para qué? Para poder realizar el ensamblaje de los elementos finitos. Ahora, además de eso, para poder ensamblarlos, hay que elegir, dice, los sistemas globales, sistemas de ejes globales, que son estos, que es un sistema cartesiano, ¿no es cierto? Esto es de un sistema cartesiano respecto de una referencia arbitraria, no es cierto, pero es un sistema de referencia al final, ¿no? Y los sistemas locales. Ajá. Entonces, para este elemento, el 1, 2, por ejemplo, se tiene este sistema, ¿no? Local. Entonces, al igual que este, presenta dos componentes, ¿no? Los demás, solo una. ¿Por qué? Porque son elementos unidimensionales. Pero este, por algún motivo, tiene eso. ¿Por qué? Porque tiene estos dos, ¿no es cierto? Cualquiera puede tener, en realidad. Lo importante es que se defina estos sistemas de referencia, tanto globales como locales, ¿no es cierto?
Ahora, estas barras, a diferencia de los ejemplos anteriores donde teníamos algo así, se tiene ahora que no están alineados a la referencia, ¿no es cierto? Si esta era la referencia, esto era X, resulta que esto era paralelo y estaban alineados, entonces el ángulo era cero, ¿no es cierto? El ángulo era cero, entonces no había problema. Esto era 1, 1, esto era 1, esto es 0, 0. Bueno, entonces esto realmente no tiene relevancia. Entonces no existía una rotación realmente. Pero en cuanto las barras dejan de estar alineadas, ¿no es cierto? Y por ejemplo, toman esta orientación, ¿no es cierto? U otra, digamos esta otra. Entonces empieza a haber necesidad, surge la necesidad de tener que rotar esto para que funcione, porque nuestra teoría tendría que funcionar así, ¿no es cierto? Nuestra teoría decía, esto es alineado, entonces no puede ser de otra manera. Entonces, para que esto funcione, para que siga los principios de la deformación unidimensional, tenemos que realizar una rotación de las barras, ¿no? En todas en realidad, todas las que, y a pesar de las que tengan igual o estén alineadas, resulta que luego como son cosenos y senos de ángulo, van a tomar valores conocidos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es esta famosa matriz de rotación? Esta, ¿no es cierto? Entonces, ahora, dice, según el método de los desplazamientos, dice, como ahora hay que realizar una rotación, entonces, ¿qué hay que hacer? Resulta que a las matrices o submatrices de rigidez, vale decir las que están aquí, en este caso, estas son submatrices de rigidez, ¿no es cierto? Toda esta es la matriz, estas son submatrices. Entonces, estas submatrices de rigidez del elemento barra I, J, quiere decir, este puede ser I, y este J, hay que afectarlos por la matriz R y R transpuesta para realizar la rotación correspondiente. Entonces, esto es algo que ahora es un paso más, ¿no es cierto? Cuando tenemos este caso de que queremos resolver este tipo de barras de estructuras, no se olviden, estas son barras articuladas. ¿Qué quiere decir articulado? No existe momento, ¿no es cierto? No hay momento en esos nudos, no existe. Bueno. Entonces esto se define así. Ahora, R es la matriz de rotación. Entonces, ahora dice, si se sustituye la matriz de rotación y las submatrices de los elementos en coordenadas locales, se tiene lo siguiente, ¿no es cierto? Dice K sub I, digamos, 1, 1 sobre L, L es el elemento, es igual a K sub JJ, la matriz del elemento L, y es igual a menos K y JL igual a menos K, JY sobre L. Y esto es esto, A sobre L y estos valores. Entonces, ¿qué se obtiene? Se obtiene
las submatrices de rigidez de elementos de barra y coma J en coordenadas globales. Entonces, esto es para pasar de coordenadas locales a coordenadas globales. ¿Y por qué no es al revés? ¿Mm? Esto es una inferencia que hay que hacer. ¿Por qué no es al revés? ¿Mm? Si nos fijamos, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucede con U1, U2, U1, B1, U2, U2, B2? ¿Están en coordenadas globales? ¿O en qué están estos? Esto ya hay que ir manejando, ¿no? Ya tenemos que ir un poco abstrayendo y entendiendo. Estos son desplazamientos en el sistema del elemento, en la dirección del elemento. Por eso esto está orientado así. No está orientado así. Porque ya sabemos qué sucede con esto, ¿no es cierto? Cuando esto está así, bueno, está orientado, ¿no es cierto? Pero cuando está así, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estos desplazamientos son respecto de las coordenadas locales del elemento, ¿no es cierto? Bueno, entonces nosotros tenemos que pasar ahora al sistema global. ¿Y por qué pasamos al sistema global? Porque las fuerzas se aplican en el sistema global, realmente, ¿no es cierto? Entonces, mediante esto, pasamos al sistema global. Entonces, tenemos que hacer un paso previo cuando tenemos este tipo de estructuras o este tipo de barras, ¿no es cierto? Que están articuladas, pero están con una cierta rotación respecto de qué? Del sistema global coordenado, ¿no es cierto? Vale decir, como U1, U2 o U1, B1, U2, B2 se encuentran orientados con el sistema, en el sistema con el eje de las barras, entonces tenemos que realizar una transformación de coordenadas realmente. Tenemos que lograr que esto se exprese en términos de esto. Pero esto ya es algo más conocido, ¿no es cierto? Esto es parecido a esto. Bueno, veremos. Entonces ahora finalmente dice, se obtienen estas submatrices de rigidez de elemento de barra y J, o sea, el nodo I, J, para cada elemento. Este es para un elemento, pero se aplica lo mismo si son varios. En coordenadas globales. Entonces ahora, miren, perdón, claro, al decir L, esto es local. O lo mismo que es la longitud del elemento, pero bueno, esto es local. Entonces en coordenadas locales. Entonces ahora resulta que ahora eso es en coordenadas globales. Es igual a esto, ¿no? Entonces ahora en coordenadas globales, la matriz de rigidez de los elementos barra que tienen esta inclinación será esto. ¿Y cuánto es el coseno cuadrado de, digamos, 0? Si esto está lineal, ¿qué quiere decir que esto es 0? Que está así, ¿no es cierto? Si alfa es 0, esto está en realidad en dirección horizontal. Esto es 1, esto será, el seno de A0 es 0. El seno de 0 es 1, pero esto es 0. 0 y el seno cuadrado de eso, 0. ¿No es cierto? Si es 90 es lo contrario. Bueno, entonces, si esto se une o se ensambla, como dice aquí, permite obtener la ecuación matricial completa de equilibrio de la estructura.
Nuestra ecuación, aquí está. Es la ecuación matricial completa de equilibrio de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que esto es completa, entre comillas, completa. Que esta matriz es singular, ¿no es cierto? Ya sabemos que la matriz completa de rigidez, K sub 0 de una estructura, es una matriz singular que tiene un determinante en cero, o por lo menos tiene algunas otras características que hacen que no sea invertible, en pocas palabras. Y a nosotros no nos conviene que esto no sea invertible, ¿no es cierto? Esto tiene que poderse invertir. ¿Para qué? Para poder solucionar estos sistemas de ecuaciones que se forman, ¿no? Ahora, dice, esta matriz, dice, es una matriz de orden n sub 0 y es igual al número total de grados de libertad de la estructura. Número total de grados, dice, de libertad. Ajá. Por eso es que aquí, esto, para este elemento, para 1, es de 4 por 4, ¿no es cierto? Porque aquí tiene 2 grados de libertad ahora por nodo. Ya no solo 1, sino tiene 2. U1, B1, U2, B2. Entonces ahora nuestras matrices empiezan a crecer un poco más, ¿no es cierto? No es tan complicado, pero hay que tener más cuidado, ¿no es cierto? En el manejo de este tipo de matrices, de matrices. Bueno, entonces sigamos. Entonces, si es una matriz de n sub 0 de orden, que es igual al número total de grados de libertad, ¿qué sucederá? Si nosotros imponemos, dice, o definimos, bueno, sí, imponer no me gusta mucho, pero es una especie de, si aplicamos, si quieren, si imponer, bueno, las condiciones de sustentación. ¿Qué quiere decir las condiciones de sustentación? Estas son las condiciones de borde, de contorno y sustentación. Por último, ¿qué significa? Apoyo. Entonces, las condiciones de sustentación son las condiciones de borde o los apoyos. Y además de carga, obtiene la ecuación matricial de equilibrio de la estructura realmente ahora, ya no es esto. Recuerden que cuando hemos visto el ejercicio anterior, teníamos que hacer ¿qué cosa? Para que suceda esto en realidad. Para que esto tome o se convierta en K. Habíamos hecho que la fila y la columna de la variable o del desplazamiento o del nudo donde la restricción está o el apoyo está actuando, donde ese apoyo es 0, ¿no es cierto? O sea que si nuestra matriz era así, o con valores, digamos, más grandes, era de 4, ¿no? Y bueno, A, B, C, D, E, pero aquí 0, F, bueno, aquí debe ser 0, etcétera. ¿Qué habíamos dicho? Que tanto la fila como la columna tenían que hacerse 0, siempre y cuando esto representaba que el desplazamiento era ahí 0, ¿no es cierto? Eso era, ¿no? Entonces, esto corresponde a 1 y esto, bueno, también, ¿no es cierto? Porque esto multiplica a el vector aquí, U, o delta, bueno. Eso habíamos hecho, entonces a eso se refiere aquí. Entonces, dice ahora si esto es así. Pues ahora realmente esta es la matriz de rigidez, como tal. Ahora sí. Es la matriz de rigidez de la estructura.
no se olviden, K sub 0 es la matriz de rigidez de completa de la estructura, con ceros y todo, eso quiere decir. Solo K y es la matriz de rigidez de la estructura. Ahora, al decir que tiene n, que tiene un orden n igual al número de grados de libertad activos de la estructura, quiere decir entonces ahora que si hemos anulado unas filas y columnas donde no era permitido por las condiciones de borde los desplazamientos en el nudo, entonces queda que el número de grados de libertad activos es igual al número de posibles desplazamientos nodales, ¿no es cierto? Quiere decir, en los otros nudos o nodos será permitido o se podrá dar esos desplazamientos nodales. Entonces, con esto vamos a encontrar que los desplazamientos nodales desconocidos, claro, porque digamos son varios nudos, ¿no es cierto? 3, ¿no? Bueno, no importa. Son más, bueno, 4. Pero no están alineados. Bueno. Entonces, dice, tiene un orden n igual al número de grados de libertad activos de la estructura igual al número de posibles desplazamientos nodales. Entonces, se anula en la matriz la fila, pero también se anula en el vector de desplazamientos, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho ayer. Al anular esa fila y columna, también hemos anulado la fila correspondiente al desplazamiento de 1, y como estaba articulado ese nudo, entonces era 0. Bueno, entonces dice, mediante esa ecuación, determinamos los desplazamientos desconocidos en función de las fuerzas nodales Fc. Entonces, las fuerzas nodales conocidas, ¿no es cierto? Los que no son conocidos o desconocidos son los desplazamientos nodales. No sabemos. Pero vamos a llegar indirectamente a saber, por medio de las fuerzas conocidas, estos valores desconocidos, ¿no es cierto? Entonces, las fuerzas nodales conocidas Fc pueden ser directamente aplicadas o equivalentes. Interesante, ¿no? Entonces, igual ahora que en el caso anterior, dice, una vez hallados los desplazamientos nodales en coordenadas globales, las solicitaciones de extremo de la barra y OJ debidas a esos desplazamientos nodales se determinan con esto. Ahora dice, los desplazamientos, se encuentran los desplazamientos nodales en coordenadas globales. Entonces, por eso les decía, los desplazamientos se encuentran, ahorita estamos moviéndonos ya en el sistema global, ¿cierto? Entonces, los desplazamientos nodales encontrados están en coordenadas globales, ¿no es cierto? Entonces, realmente esto hay que tener cuidado de en qué están, ¿no? Como esto se ha venido afectado por esto, entonces ahora son coordenadas globales, ¿no es cierto? O sea, hemos pasado al sistema global, entonces todo lo que estamos encontrando es global. Entonces ese desplazamiento está en dirección X, ¿no es cierto? Es global, realmente, ¿no es cierto? Entonces se pueden encontrar las solicitaciones de extremo de la barra IJ debido a estos desplazamientos nodales. Entonces, esto es así. Y esto viene también ¿de dónde? Del método de los desplazamientos, ¿no? Entonces ahora encontramos estas solicitaciones de extremos igual a esto. Una matriz C por nuestros
desplazamientos globales, nodales globales. Bueno, entonces ahora hay que ver qué cosa es C, ¿no? Bueno, dice C es una matriz de conversión de desplazamiento. Ah, ¿qué quiere decir? Esta es la matriz de transformación de coordenadas, realmente, ¿no es cierto? La matriz C, ¿no? Entonces esta matriz C es realmente la matriz de conversión de desplazamientos nodales a solicitaciones de extremo, ¿no? Entonces, en función de eso se van a encontrar las solicitaciones de extremo. ¿Qué quiere decir esto? Las reacciones, ¿no es cierto? Eso quiere decir. Porque si no tiene fuerzas actuando, entonces, y el extremo que funciona, los apoyos, entonces será las solicitaciones de extremo, ¿no es cierto? Las reacciones. Ahora, dice, pero a estas solicitaciones habrá que sumar las solicitaciones de extremo que las articulaciones ejercen sobre las barras que estén de cargas aplicadas fuera de los nodos. Ajá, entonces hay que, todavía, si hubiese cargas fuera de los nodos, hay que convertirlas a cargas equivalentes en los nodos. Y aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto? Para armar la matriz, esto vamos a ver con más calma, pero vamos a ver en pantallas, ¿no? Que está esto. Entonces, a ver si realmente es una, bueno, estructura articulada de barras, ¿no es cierto? Entonces dice, esto es una estructura articulada ABCD que tiene todas sus barras del mismo material. Ah, ok. Entonces E es el mismo. Y la misma sección transversal. Bueno, dice, esto está sometida a una carga horizontal y una carga vertical. Y dice que determinemos los desplazamientos de los nudos de la estructura. ¿Qué nudos se desplazan? Realmente serían D, ¿no es cierto? Bueno, menos desplaza en sentido vertical, pero sí en este, ¿no? Entonces habrían dos. Se miró. Bueno, a ver, veremos qué dice el problema. Bueno, entonces hay que determinar los desplazamientos de la estructura de los nudos. Algunos ya sabemos que no desplazan y otros sí desplazan. Entonces, para esos hay que encontrar porque eso es desconocido, ¿no es cierto? Ajá. A ver, dice. Nos dan de dato esto, que P es 6 toneladas, Q 15 toneladas. ¿Para qué? Para que este ejercicio pueda ser un poquito más numérico, ¿no es cierto? No tanto. Ah, como estas son barras articuladas, todavía, ¿qué se considera? ¿Qué era esto? Es la rigidez axial, ¿no es cierto? EA es la rigidez axial. Entonces imagínense el tremendo valor que tiene EA, ¿no? Bueno, ¿cómo encontraríamos entonces los desplazamientos de los nudos de esta estructura? Aplicando lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Porque al final son elementos de una barra, nada más, ¿no es cierto? Son barras que están unidas, bueno, en articulaciones, y las condiciones peculiares o particulares son que, bueno, se aplica igualmente la teoría, ¿no? Con algunas consideraciones. Bueno, dice, bueno, empezaremos a resolver esto. En la estructura discretizada, dice, esta, dice, se ha representado la numeración de los nodos en los sistemas de los ejes globales y locales. Ajá. Esto es del sistema. ¿Qué sistema es? Este es local. Y aquí también nos da la referencia, ¿no es cierto? Pero esto es, dice, local. Y de este elemento, y solo de este, coincide con el eje global, ¿no es cierto? El resto, no, no coincide.
Bueno, entonces si aquí este es así, esto es una barra, ¿no es cierto? Los triángulos unidos es una barra. Bueno, entonces dice, la estructura discretizada se ha representado la numeración de los nodos de los sistemas de ejes globales y locales. ¿Cómo será? A ver, ven, cosas medio raras. Guay, qué matrizota. Entonces dice el número de grados de libertad de este tipo de estructuras discretizada es n igual a 8. ¿Por qué? ¿Dónde están esos 8 grados de libertad? No, perdón. Resulta que dice en la estructura discretizada se representa la numeración de los nodos y los sistemas de ejes globales y locales, ¿no? Entonces aquí, esos 8 están aquí, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay aquí? Hay, en toda la estructura son 8, ¿no es cierto? Es el orden de la matriz completa de rigidez, porque aquí tenemos 1, B1. Entonces, 2, 4, 6, 8, ¿no es cierto? A pesar de que estos están como apoyos, pero igual, ¿no es cierto? Son grados de libertad. ¿Por qué? Porque son tantos nodos y según tengan estas deformaciones, los desplazamientos, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, tenemos el sistema global, el sistema local. El sistema global, de paso, es cartesiano, ¿no es cierto? Bueno, y esto es obvio, ¿no? Bueno, el número de grados de libertad de la estructura desglosada es 8, que es el orden de la matriz de rigidez K, o de matriz D, matriz completa, ¿no es cierto? De rigidez. Bueno, esta es la matriz, entonces. Es mucho más simple de armar que la matriz que bajo otros métodos, ¿no es cierto? Es bastante directo esto. Entonces en este, dice, realmente hay interacción con casi todos, ¿no? Bueno, sí, con los tres. No, este es, creo que es, sí, bueno, hace muchos años atrás, pero bueno. Entonces estas son las matrices de rigidez, ¿no? En el nudo 1, por eso es repetitivo 1, 1, solo es 1, y es el examen respecto de los 1, 2. Y así, ¿no es cierto? Se va avanzando. Bien, entonces fíjense donde existen, a ver, en el nudo 1, dice, la influencia del nudo 1, 1 y el 1, 2. ¿No es cierto? El elemento 1, 1, 2. También deberá haber el elemento 1, 1 y 3. Ajá, eso es. Y con el de acá, bueno, y con este 1, 1 también, pues ahí está, ¿no es cierto? Entonces, en este nudo son los elementos que o divergen o convergen, ¿no es cierto? Quiero decir, que llegan o salen, ¿no es cierto? Entonces, este es una como que combinación, ¿no es cierto? El 2, bueno, son dos elementos, ¿no? Entonces obtendrá 1, 2, bueno, 3, 1, 2, 3. Y así, bueno, con todos, ¿no? Pero igualmente aquí hay ceros. ¿De dónde viene esto entonces? Ahora, dice, si usamos cierta ecuación y tenemos en cuenta que es la famosa relación de rigidez axial, ¿no es cierto? A sobre L igual a tanto. Entonces dice, ¿qué pasa con las barras? A ver, veremos.
Dice, se hallan las submatrices de rigidez de las barras en coordenadas globales. Globales. Esto es un poco extraño, ¿no? Cuando el ángulo es 225, pues eso quiere decir 180 más ¿cuánto? Más, ¿qué es igual a esto? 80 más, entonces 80 más menos. Entonces, tenemos esto, ¿cierto? Y se encuentra en la submatriz de rigidez para este ángulo, ¿no es cierto? Entonces este ángulo se está midiendo ahí. A ver, vamos a ver. Sí. Entonces entre el nudo 1 y 2 es el elemento, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando, se encuentra que para cada elemento de estos, esta es la, dice, submatriz de rigidez, ¿no? Entonces, para la barra 1, 2, que es esta, 1, 2, se tiene esto. Estos son iguales, vale decir, el término principal de la diagonal principal y los términos fuera de la, de la diagonal, ¿no? Pero con signo contrario. Si esto es 270, lo propio, ¿no? Entonces, esto es porque la relación es 2000, ¿no es cierto? Ahí es. Esto era la mitad. Bueno, pero estas son matrices del elemento, no se olvide. Aquí está. Cuando alfa es 0, sucede esto. Y cuando alfa es 45, es igual esto con esto, ¿no es cierto? Igual a 225. Ahora, dice, tenemos que sumar de estos, los que están en la diagonal principal, vale decir, estos, ¿no es cierto? Estos elementos hay que sumarlos, porque os dice que así es la matriz de rigidez del elemento. Bueno, entonces se hace eso y se obtiene esto, ¿no es cierto? Lo propio con este y el otro. Entonces, esto hay que guiarse con los subíndices y superíndices de estas matrices, ¿no es cierto? Pues estos valores están así porque son los valores de EA que los ha definido, ¿no es cierto? EA sobre L es esto. Entonces, si por ahí hay una que otra matriz distinta, entonces varían estos. Pues vean, no está armando todo en uno todavía. Pero si se compone esta matriz, esta gran matriz, entonces tendríamos esto, ¿no es cierto? Una matriz de 8 por 8. Entonces ahora, de nuevo, siempre hay que aplicar ¿qué cosa? Las condiciones de contorno, es decir, las condiciones de sustentación. Estamos hablando de las condiciones de contorno, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir estas condiciones de contorno? Bueno, ¿dónde es cero esto, básicamente? ¿Y cómo era esto? Esto es del elemento 2, ¿no es cierto? Es el elemento 2 que estábamos viendo, que está aquí. Sí, es este, ¿no es cierto? Ese, sí, por eso es 45, exacto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, por eso hay que ir haciendo de manera separada, o sea, también, no traten de armar esta matriz directamente aquí, porque va a ser complicado, ¿no es cierto? Pueden hacerlo, pero es un poco más plausible a error.
Entonces es mejor hacerlo primero paso a paso afuera y luego ir reemplazando ¿dónde? Aquí. Entonces vean, esto viene realmente del método de los desplazamientos. Y por suerte coincide, como hemos dicho, con el método de los elementos finitos para las barras. ¿No es cierto? Entonces, aquí está. En realidad es este mismo ángulo que se repite aquí, ¿no es cierto? Pero le pone 225 bueno, por referencia, me parece. O por el sentido que tiene. Ah, eso es. Bueno, entonces se suman las submatrices y luego se reemplaza aquí. Ahora bien, hemos dicho que las condiciones de sustentación. ¿Cuáles eran las condiciones de sustentación de este problema? A ver. Aquí, ¿quién es cero? ¿Mm? Hemos dicho que esto es cero en el sentido global, ¿no es cierto? Esto mide el desplazamiento, ahorita estamos en el sistema que global, ¿no? Entonces, por eso esto es en X, dice cero. Y en Y es cero también. ¿Por qué? Porque esto es un apoyo fijo, ¿no es cierto? Entonces, al ser un apoyo fijo, estos dos son cero. Apoyo fijo, ¿no? En tanto que 3, ¿qué es? Es un apoyo móvil. Ajá, 3, su condición de contorno es esta, ¿no es cierto? Este tiene una reacción aquí y otra reacción aquí. Entonces realmente este no se mueve ni en X ni en Y. No hay movimiento. Este tiene restricción en Y, porque esto es el sistema global. Entonces esto es cero. Veremos 4. Bueno, 4 tiene este apoyo medio raro, que más bien parece una articulación. Pero veremos qué es. Entonces, ¿quién realmente se desplaza aquí? ¿Quién puede desplazarse tanto en X como en Y? Es nada más que 1. Además, porque en 1 están aplicadas las fuerzas, ¿no es cierto? Aquí habrá reacciones, sí, evidente. Pero las fuerzas están aplicadas en 1. Entonces aquí sí habrá desplazamiento en ambas direcciones, X y Y, ¿no es cierto? Globales. Las fuerzas y desplazamientos, bueno, estos son globales. Bueno, seguiremos. Ahí estamos por terminar. Bueno, entonces, esto es cero. Y 4 también es cero, porque en realidad es un apoyo igual fijo, ¿no es cierto? Entonces en 4, X y es cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿A quiénes tenemos que hacer cero? ¿No? A estas filas y columnas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto es de 1. 1, esto es de 2, esto es de 3 y esto es de 4. ¿No es cierto? Porque esto es U y esto es B. O si quieren X e Y, ¿no es cierto? En este caso. Entonces hacemos, ¿qué? Hacemos cero. Esas, esas filas y columnas. A ver, estos dos son de quién? Este es el nodo 1, ¿no es cierto? 1. Los 2 grados de libertad. Estos son los 2 grados de libertad del nodo 2. Estos son los 2 grados de libertad del nodo 3. Vamos a borrar esto. Entonces estos son los 2 grados de libertad del nodo 3 y estos del nodo 4. Y dice, entonces si contamos, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Entonces, ¿a quién hacemos 0? No hacemos 0 a 5. ¿Por qué? Porque 5 es 1, 2, 3, 4, 5 es sigma 3 X, ¿no es cierto? Pero en ese sentido, aquí no dice que sea 0. ¿Por qué? Por el tipo de apoyo que es, ¿no es cierto? Entonces hacemos 0, sí, a este otro, que es sigma Y 3. Entonces, este, 0, ¿no es cierto? ¿Quién más era 0? La fila 3 y la columna 3. Entonces, 1, 2, 3, también es 0. Y 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque esto es el nodo 2. Y 2 es X y Y. Entonces 4 también es 0. Y 4 también es 0. ¿No es cierto? ¿Qué más? 6 dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya está. 7 y 8. Claro, porque 7 y 8 son X y Y. ¿No es cierto? Del nodo 4. Esto 0 y esto 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda esto, que está aquí, ¿no es cierto? Nos queda esto, que está aquí, y nos queda, esto también se va, ¿no? 6. Y nos queda esto, esto. Y eso, todo eso está aquí. Entonces, miren, esta gran matriz, por las condiciones de contorno, se ha vuelto una matriz de 3 por 3, que son los grados de libertad que decía efectivos, ¿no es cierto? Esos son los grados de libertad efectivos que tiene esto, ¿no es cierto? ¿Qué es una matriz de orden 3? ¿No es cierto? No, bueno, activos, decía, no efectivos. Entonces, por eso dice, es el número de grados de libertad activos de la estructura, es decir, considerando el efecto de los enlaces externos. Ahora, dice, en este caso no existen cargas aplicadas a las barras, sobre las barras. Entonces, este vector de fuerzas nodales conocidas es únicamente, es igual al vector de fuerzas aplicadas directamente en los nodos, y eso es solamente P y Q, ¿no es cierto? Ahora, este ya es un problema donde interviene también fuerzas en X y Y, ¿no es cierto? Pero, entonces son ¿cuántos elementos? Veremos dónde actúan estas fuerzas, ¿no es cierto? Actúan solo en un nudo, acordémonos. Esto actúa en este nudo. ¿Y qué orientación tiene? A ver, está en el sentido del elemento 1, 3 y en el sentido del elemento 1, 4. Pero, ¿se acuerdan que teníamos que, igualmente como aquí, como hemos hecho 0 esto aquí, tenemos que hacer 0 igualmente las mismas filas y columnas en el vector de fuerzas. Por eso esto queda así. Luego de hacer 0 también, si armáramos un vector así de largo, tendríamos que hacer 0 esas filas que corresponden y lo único que quedaría sería esto, ¿no es cierto? Por eso queda esto así. El nudo 1 tiene esto y el nudo 3 tiene esa fuerza. Pero, ¿qué es el nudo 3? Es este. Es por esto, ¿no? Porque está alineada esa fuerza con esto. Entonces, tenemos que en este nudo, bueno, en los nudos, están actuando estos. Esto corresponde a qué? A la reacción F3 en X, ¿no es cierto? Que es, sabemos que es 0, pero se mantiene, ¿por qué? Por esto, para que coincida con esto, coincide con estas fuerzas.
Si nosotros armáramos el vector de fuerzas, si quieren, global, llegaríamos a esto, ¿no? Pero este queda, ¿por qué? Porque ahí tenemos que el desplazamiento no es cero, ¿no es cierto? Tenemos un desplazamiento, bueno, tenemos una fuerza. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, es igual a esto, ¿no es cierto? Ahora, esto es igual a... Ahora tenemos que resolver esta ecuación de equilibrio, ¿no es cierto? Ecuación material de equilibrio de la estructura. Entonces ahora hay que resolver este sistema, ¿no es cierto? Entonces este sistema sale que estos dos multiplicamos a esto y esto es 0. Entonces queda que sigma 3 o delta 3 de nx es 0. Resolviendo entonces este otro sistema, encontraremos estos dos valores. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, como esto es un sistema de 2 por 2, no es tan difícil, ¿no? Al final es un sistema de 2 por 2, ¿no es cierto? Porque se resume a encontrar delta x1 y delta y1 mediante estas dos ecuaciones matriciales. O se puede invertir esta matriz y se encuentra esto, ¿no es cierto? Vale decir, se invierte y se multiplica por la inversa de esto y tendría que dar esto, la inversa de esto por esto y nos queda, tendría que dar esto, ¿no es cierto? Entonces hemos encontrado los desplazamientos por este método. Entonces el único cuidado que hay que tener es de, bueno, hay dos cuidados grandes que hay que tener. Es de que ahora se tiene que aplicar una matriz de rotación, ¿no es cierto? Y esa matriz de rotación hace que esto varíe un poco, ¿no es cierto? Entonces hay que tener esos cuidados, ¿no? Esta matriz. Luego las matrices crecen, evidentemente. La matriz completa de rigidez, porque esto ya tiene dos desplazamientos, ¿no es cierto? Porque tiene actuando un par de fuerzas en distintos sentidos, corresponderá que esto se deforme en 2 grados de libertad y se generaliza a todos los nudos, así luego no tengan ningún desplazamiento, ¿no es cierto? Pero se generaliza. Entonces luego hay que armar esto, ¿no es cierto? Siguiendo ¿qué? Esto, ¿no es cierto? Entonces esto se arma siguiendo esta matriz patrón, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que tener cuidado de que esta matriz es un ensamblaje, ¿no es cierto? Y los valores más importantes son los de la diagonal principal, ¿no es cierto? Esos son los valores principales, ¿no? Entonces son los valores donde estos se realmente combinan. Y luego se hace cero las filas y columnas donde las condiciones de contorno son aplicables. Pero ojo, tiene que estar en función esto de qué, del tipo de condición de contorno o del tipo de apoyo. Entonces aquí hay que ser muy cuidadoso y ver cuál corresponde, ¿no es cierto? Eso es. Las reacciones siempre están en el sistema global, ¿no es cierto? No hay reacción en realidad así, ¿no es cierto? Diagonal. Bueno, va a ser las resultantes, sí, de esto, pero siempre, según la condición de apoyo,
se expresan en el sistema global, ¿no es cierto? Entonces este ya es un ejemplo más numérico, ¿no es cierto? Pero que hemos echado un poco de guante o mano, ¿de qué? Del método de los desplazamientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué hemos hecho eso? ¿Por qué hemos hecho eso? Para simplificarnos un poco el trabajo. Porque de lo contrario, ¿qué correspondería hacer? Tendríamos que encontrar estas submatrices por medio de qué? De las funciones de interpolación y hacer todo el derivado de estas matrices, ¿no es cierto? Como hemos hecho el día de ayer, que hemos encontrado y que se suman, ¿no es cierto? Como el producto de la sumatoria de las integrales, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de problemas ya es solucionable con eso. Vamos a ver, bueno, ya no tenemos tiempo ahora, mañana, el método de los desplazamientos. Y si es, entonces, básicamente lo mismo, es también válido entonces aplicar eso como no exactamente igual al método de los elementos finitos, pero no existe existe prácticamente es lo mismo, ¿no es cierto? Porque estamos armando las matrices en base a ese método, ¿no? Prácticamente. Y con esto, bueno, prácticamente, con lo que vamos a ver mañana más, culminaría esta parte de barras, ¿no es cierto? Todo el tema este de barras del método estaría cubierto, digamos. Este tema que sigue, elementos de grado superior, es un poco más árido, porque es más matemáticas. Pero tampoco es tan difícil, ¿no es cierto? Solo que hay que hacer ciertas consideraciones, ¿no? Ahora ya no es un polinomio lineal, sino es un polinomio cuadrático. Por eso el nombre de cuadrático, ¿no? Podemos ver este más y, bueno, quedarnos con estos dos elementos. Y ver un poco de lo que dicen los demás. Eh, ¿Para qué dice la teoría con los otros elementos finitos de grado superior? Pero en realidad tendríamos que entrar ya mañana en realidad, a la flexión, ¿no es cierto? Y como ya va a ser una, si quieren, no herencia, pero una generalización, o un caso especial de esto de las barras. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen también un otro componente. Aquí es U y B, la deformación, ¿no es cierto? Son dos componentes. U, B, U, B, U, B, U, B. En la flexión, ¿cuáles serán estos valores de delta si quieren? Serán U y tita, ¿no es cierto? Para la flexión. ¿Por qué? Porque la flexión implica un giro, ¿no es cierto? La deflexión o la flecha, eso al final es un giro, son las rotaciones en los apoyos, en las condiciones de borde, ¿no? No siempre existen, si es dependerá del tipo de apoyo, ¿no es cierto? Depende de eso. Bien, entonces, veremos aquí. Y mañana, entonces mañana también es